nuestro ser para adorarte, para cantarte solo a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre. Amén. Señor, no me da temor declarar al mundo entero que su gran poder en mi vida permite el ceder. Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar rodilla y ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, tus manos clamaré, tú eres Señor. Señor, no me da temor declarar al mundo entero que su gran poder en mi vida permite que se dé. No me da temor demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar rodilla y ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y ser ante tu majestad. Oh, Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Oh, oh. Tú eres Dios soberano, Señor. Mostramos ante ti, Señor, rendidos ante ti, Señor. Digno es
Cordero Santo, Santo, Santo es. Levantamos nuestra alabanza ante nuestra. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza a aquel que está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es, quien vendrá. La creación canta, la historia, tú eres Señor por siempre, siempre. Tú eres no es el Santo, Santo es levantamos nuestra alabanza al que del trono está. Oh, Santo, 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 Dios Todopoderoso, fue quien es, quien vendrá. La creación canta, la historia, tú eres Señor por siempre, siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es, quien vendrá. La creación canta, la historia, tú eres Señor por siempre, siempre. Tú eres Señor por siempre. Dios, tú eres poderoso, Señor. Hay un lugar más seguro donde podemos estar que tus brazos, oh Dios, tu regazo, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde me puedes sellar, me
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, usar tus pies, usar tus pies. No hay lugar más alto, más grande, usar tus pies, usar tus pies. A tus pies, adentro, a tus pies, que ruego que soy, seguridad de mi seguridad, no de nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, a tus pies, a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, a tus pies, a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, buscando a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. A tus pies, Señor, te estaré. Gracias, Dios. Gracias. Permaneceremos postrados a tus pies. Adoramos tu santo nombre, te exaltamos, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, porque podemos permanecer delante de ti. Tú nos recibes, Señor. Tú nos amas. Gracias, Padre, en esta mañana. Dios mío, tú eres nuestro Rey. Has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder. Has afirmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio eres Rey. Tú siempre has existido. Dios mío, se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares, pero tú en el cielo te muestras más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Bendito sea el Señor por un día más,
por un día más en que nos reunimos, en que podemos escuchar su palabra, juntos a la distancia. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta mañana a escuchar este consejo bíblico, a poder compartir aún a la distancia, en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Elber por su participación en esta mañana. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Y gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Hola, bienvenidos a su consejo bíblico y la celebración virtual de Casa del Arca Latinoamérica. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos están viendo desde los diferentes países donde hemos estrechado relaciones: Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Bélgica. Gracias al Señor hemos podido estrechar relaciones con hermanos que están en estos países. Hasta ellos, un cordial y muy afectuoso saludo en el nombre de Jesús. En mis experiencias de consejería, especialmente matrimoniales, ha habido un común denominador, y es que algunos admiten que uno de los problemas generadores de conflictos es la ira. Algunos, como dicen en Costa Rica, admiten que es ser muy chichosos. Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de qué dice la Biblia de la ira. En las relaciones, la ira puede hacer añicos la comunicación, romper relaciones interpersonales, a veces relaciones de muchísimos años, relaciones valiosas, y arruinar tanto el gozo como inclusive la salud de uno mismo, y aún peor, de quienes nos rodean. Por lo general, la presencia de la persona iracunda no es muy agradable. Lo que pasa es que pocos se atreven a decírselo. Con mucha frecuencia, este tipo de persona tiende a justificar su ira o su enojo en lugar de aceptar la responsabilidad y buscar cómo arreglar el asunto. Hay un tipo de ira que la Biblia llama justa indignación, que es esa ira de Dios contra el pecado y contra los impíos, que nos vamos a referir más adelante. Pero esta no debe ser confundida con la ira que destruye. Ahora bien, la ira no siempre es pecado. Por ejemplo, Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. También Marcos 3:5 nos habla un poco de esto, cuando también nos dice lo siguiente: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Note cómo estos versos mencionan a Dios airado, y a los creyentes se les permite estar airados, según Efesios 4:26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. En el Nuevo Testamento son usadas dos palabras griegas para la palabra ira. Una de ellas es orge, que significa pasión, energía. La otra es thumos, que significa agitado o ebullición. El diccionario Webster define la ira como enojo excesivo, pasión incitada por un sentido de daño o injusticia. Este daño puede ser
hacia nosotros o hacia otra persona. Bíblicamente, la ira es una energía o fuerza con pasión dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver conflictos o situaciones adversas. Encontramos en la Biblia ejemplos de esa ira controlada por el Espíritu, pero causada por una situación a veces justificada. Por ejemplo, la confrontación que Pablo le hizo a Pedro por su mal ejemplo, y lo vemos en Gálatas 2, del 11 al 14. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pero antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo, porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, y creyó, y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Note cómo el apóstol Pablo tiene una confrontación con Pedro. Este se disgustó. Es más, fue una situación bastante difícil, porque Pablo confronta a Pedro por su actuación un tanto hipócrita. Bueno, ustedes escucharon el texto. Sin embargo, también encontramos otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 12, que ustedes lo pueden buscar en sus Biblias por factor tiempo. Es un poco larga la historia de cuando el profeta Natán visita a David y le cuenta la historia de aquel hombre rico que tenía muchas ovejas y que mata la única que tenía, un hombre pobre. ¿Se acuerdan? Cuando lo confronta por el pecado de adulterio que David tuvo. David, cuando escucha esto, se aira y se molesta y dice, vive Jehová y vive mi alma, que quien hizo tal cosa morirá. Eso es, David se exalta en ira, molesto por la injusticia cometida por este hombre rico. Sin embargo, usted lo puede leer y buscar en su Biblia. El otro ejemplo que encontramos en la Biblia es Jesús molesto y airado por la manera en que algunos judíos habían corrompido la adoración en el templo de Dios en Jerusalén. Esto lo encontramos en Juan capítulo 2 del 13 al 18. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó, saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Note cómo Jesús actúa en este texto. De seguro, los religiosos de nuestro tiempo, de nuestra época, si hubiesen visto a un pastor o a alguna persona en liderazgo hacer algo como esto, hubieran dicho, ¡ja! ¡Qué clase de cristiano! Pero amigos, hermanos,
la Biblia nos habla de que la ira es dada por Dios para arreglar o para enmendar situaciones que muchas veces, como dije anteriormente, son justificadas. Vamos a seguir viendo que así como en estos tres ejemplos que vimos, el ejemplo de Pedro, de Pablo con Pedro, el ejemplo de Natán con David y el ejemplo de Jesús en el templo, en los tres ejemplos, en ninguno de ellos la ira involucrada fue en autodefensa, sino la defensa a otros, o en el caso de Pablo y Pedro, en defensa de un principio, en este caso bíblico. Pero la ira se vuelve pecado, ojo, ahí es donde entramos en el problema cuando la ira se vuelve pecado. Entonces, la ira se va más allá de lo que Dios permite cuando es motivada por el egoísmo. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el objetivo de Dios es distorsionado. Primera de Corintios 10:31 también nos habla un poco de esto. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Note, usted puede decir que tiene que ver esto con la ira. Está hablando de cuando el objetivo de Dios es distorsionado, o sea, cambia de propósito. Primera de Corintios fue lo que leyó ahora Inés. O cuando se deja inclusive la ira, que ésta persista en nosotros y haga daño. Como dice Efesios 4:26 y 27 también. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Cuando en vez de utilizar esta fuerza generada por la ira para solucionar un problema, atacamos a otra persona en su lugar. Efesios 4:15 al 29 dice que debemos hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros y no permitir que salgan de nuestra boca palabras corrompidas o destructivas. Tenemos que admitir que esta mala manera de hablar es una característica común del hombre caído, según Romanos 3, de 13 y 14. La ira se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin control, dando como resultado un escenario en el que todos a su alrededor resultan lastimados. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, dejando devastación a su camino y a veces con consecuencias irreparables. La ira también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser tranquilizado y de esta forma guarda rencor o lo guarda todo en su corazón, creando muchas veces raíces de amargura. Quiero referirme ahora a 6 aspectos en los que bíblicamente podemos manejar la ira o controlar la ira para que ésta no destruya y no se convierta en un pecado. Lo primero es reconocer y admitir que nuestra ira es egoísta y sobre todo llamarla por su nombre cuando así realmente
se requiera pecado, llamarla por su nombre, pecado. Cuando usted sabe que su ira se ha desbordado y ha salido de control y ha dañado no solamente a su vida misma, sino la vida de otros. Proverbios 28:13 y Primera de Juan 1:9 nos hablan de esto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Así es. Primera de Juan 1:29. 1:9. 1:9, perdón. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta confesión debe ser hecha tanto a Dios como a aquellos a quienes se ha herido. Tampoco debemos minimizar este tipo de pecado con expresiones comunes que muchas veces hemos escuchado. Me alteré un poco el otro día, pero fue porque vos me provocaste. O la otra también muy común. Bueno, si no hubieras actuado como lo hiciste y con expresiones como esta, en pocas palabras, nos justificamos o damos la responsabilidad que nos corresponde a nosotros a otras personas. Número 2, punto número 2 que quiero referirme es viendo a Dios detrás del telón, o sea, sabiendo que Dios permite circunstancias adversas para pulir o perfeccionar nuestra paciencia. Recuerde, el hierro pule al hierro. Santiago 1:2-4. Romanos 8:28 y 29. Y Génesis 50:20. Todos estos textos apuntando todo al hecho de que Dios es soberano y tiene completo control sobre cualquier circunstancia y persona que Él permite que pase por nuestro camino. Nada nos sucede que Él no lo permita. Y como todos estos versos lo dicen, Dios es un Dios bueno, sabio, suficientemente sabio. Salmo 145:8, 9 y 17 dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. Amén. Y misericordioso en Gracias. todas sus obras. Gracias, Padre. Dios es bueno, que hace y permite todas las cosas en nuestras vidas para nuestro bien y el bien de otros. Si reflexionamos sobre esta verdad bíblica, esta de seguro se moverá de nuestra mente a nuestro corazón y cambiará nuestra reacción hacia aquellos que nos hieren profundamente. Pero hablemos del tercer punto, dejando lugar a la ira de Dios. Esto es especialmente importante en casos de injusticias, especialmente cuando estas injusticias las vemos en hombres malvados hacia gente inocente e indefensa. Génesis 50:19 y Romanos 12:19. Ambos textos nos dicen que no juguemos a ser Dios. Dios es recto y justo y podemos confiar en Él, quien conoce todo y lo ve todo para actuar con justicia. Por ejemplo, Génesis 50:19 y Romanos 12:19
nos hablan de esto. Génesis 50, 19. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Romanos 12, 19. Dice: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Él, nuestro Dios, es nuestro justiciero por excelencia. Él de seguro nos hará justicia. Gloria a Dios. Número 4. No regresando mal por bien, como dice Génesis 50, 21 y Romanos 12, 21. Esta es la clave para convertir nuestra ira en amor y misericordia. Todas nuestras acciones fluyen de nuestro corazón, así que también nuestros corazones pueden ser alterados por nuestras acciones, según Mateo 5, 43 al 48. Así que podemos cambiar nuestros sentimientos hacia otros, cambiando la manera en que decidimos actuar hacia otras personas. Número 5. Comunicándonos para resolver el problema. Hay 4 reglas básicas de comunicación que nos comparte Efesios 4, 15 y el verso 25 al 32, que usted lo puede buscar con más tiempo y con más calma para que pueda retroalimentarse y rumear la palabra que estamos compartiendo. El primero de ellos es ser honestos al hablar la verdad en amor, no con ira, o sea, no con la cabeza caliente, como dice Efesios 4, 15 al 25. B, ser oportunos. Efesios 4, 26 y 27 dice, ser prudentes, buscando la ocasión para parar más bien aquello que nos está molestando, de tal manera que no se salga de control. Es importante y necesario compartir lo que nos molesta antes de que llegue hasta ese punto. Número 3, atacar el problema, no a la persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. Junto con esto, debemos recordar la importancia de aprender a manejar el tono y el volumen de nuestra voz. El grito es usualmente percibido como una forma de agresión. Número 4, actuar, no reaccionar. Efesios 4, 31 al 32 nos lo confirma. A causa de nuestra naturaleza caída, generalmente nuestro primer impulso es pecaminoso. El verso 31 lo confirma. El método, aquel de contar hasta 10, ¿se acuerda? Cuente hasta 10, le decían a uno. Creo que más bien debe ser usado más para recordarnos a nosotros mismos que la ira debe ser usada para resolver problemas y no para crear uno mayor. Esto de cuente hasta 10, creo que más bien debería de servirnos para reflexionar en cómo reaccionar ante la provocación, muchas veces justificada o injustificada si fuera del caso. La número 6. Por último, debemos orar. Sí, orar por este problema. Hechos 23, verso 5. No podemos controlar la manera en que los demás actúen o reaccionan, pero sí podemos empezar a usar el recurso de la oración y hacer los cambios necesarios para que nuestras reacciones, y que en este caso
nuestra parte contribuya a solucionar muchas veces los conflictos de manera tranquila. Conquistar nuestro temperamento no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero a través de la oración, buscando ayuda externa, yendo a la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios, se puede lograr. Así como hemos permitido que la ira se haya atrincherado en nuestras vidas por la práctica habitual, también podemos practicar responder de manera diferente o correctamente hasta que se convierta en un hábito que reemplace a las viejas actitudes. Ahora quiero dejarles algunos versículos especialmente de el libro de Proverbios. Vea qué consejos nos da el Señor. En el Proverbios capítulo 6, verso 34 dice: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿No le parece tremendo estos textos? El consejo de Dios, el consejo del Espíritu Santo. Quiero que oremos en esta mañana, que si usted es de esas personas que la ira incontrolable lo ha hecho pasar inclusive vergüenza, lo ha hecho pasar momentos engorrosos, complicados, lo han echado inclusive hasta del trabajo por causa de su ira incontrolada, o de repente ha tenido divorcio por causa de la ira, etcétera. Quiero que oremos y que sepa que en Dios hay respuesta. En Dios se puede. En Dios uno evoluciona. En Dios uno es transformado a la imagen de Cristo. Es posible, queridos amigos y hermanos. Es posible. Es posible. Si sos de esas personas que estás viendo este consejo bíblico y has pasado por esta experiencia, quiero que oremos al Padre y roguemos en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu Santo empiece a ayudarte a cambiar esta actitud de tu ira incontrolada. Oremos. Padre que estás en los cielos, altísimo y eterno Dios. Primero quiero reconocer que esta ira no he podido controlarla y no he podido hacer posible que usted la controle. He dejado que me controle. He dañado a otros y me he dañado a mí mismo. Espíritu Santo, oro en el nombre de Cristo para que me ayudes a superar este problema y este pecado. Que yo pueda convertirme en un árbol frondoso. Que a donde llegue mi sombra,
que a donde llegue pueda ser una bendición, que pueda ser de esos que cuando llega a un lugar trae consigo bendición, y no de aquellos que cuando llega a un lugar arruina el ambiente. Señor, ayúdame a glorificar tu nombre. Ayúdeme, Señor, a que yo pueda ser un digno representante como cristiano de tu reino, controlando o poniendo más bien bajo control de tu espíritu mi enojo y mi ira cuando ésta sale a flote. Dios, ayúdame. Dios, enséñame a lograr entregarte esta área de mi vida que no te he entregado. Te lo pido, Señor, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su atención, por su paciencia, por estar pendiente y atento a la palabra de Dios. Nos vamos a continuar viendo a través de este medio hasta que el Señor así lo permita. Quiero invitarlos a comunicarse con nosotros y poderse conectar en los estudios bíblicos que estamos haciendo los miércoles a las 6:30 de la tarde. Si usted se comunica conmigo a través del Facebook, a través de algún mensaje privado, yo le haré llegar el enlace con el cual pueda conectarse a nuestras reuniones de los miércoles a las 6:30. Si usted es un matrimonio y quiere también ser edificado en pareja, tenemos reuniones de matrimonio los sábados a las 6 de la tarde. Igual, si está interesado, envíen un mensaje y yo le haré llegar el enlace para que se pueda conectar a las 6 de la tarde con su pareja. Y los viernes a las 6:30 tenemos un tiempo de oración y de compartir de los unos a los otros. Entonces, mis amigos y hermanos, en resumen, reunión de estudio bíblico miércoles 6:30, viernes reunión de oración y sábado reunión de matrimonios o parejas a las 6 de la tarde. Escríbame y le daré llegar el enlace. Que el Señor les bendiga. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.